Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Otra vez en nuestras clases de filosofía jurídica y esta vez con un segundo video continuando el video de que desarrolla un poco, estamos desarrollando un poco el pensamiento de Giovanni Sartori en este libro que es ya un clásico que es La política lógica y método en las ciencias sociales. La clase de hoy, 2 de abril del 2020, se va a dedicar sobre todo a analizar un poco más profundamente lo que, ¿cómo decirte? Lo que es los elementos que hacen a la ciencia y a la filosofía. Y para hoy, para esta clase de hoy, vamos a desarrollar un elemento que es fundamental y un elemento que además de ser fundamental para la ciencia y para la filosofía, es un elemento fundamental para comprender el proceso de pensamiento, ¿no? Eh, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Ya en la primera página que abre este capítulo de ciencia y filosofía, Giovanni Sartori lo que hace es es comenzar diciéndonos algo muy importante, que uno de los elementos que comparte la ciencia y la filosofía es que es un lenguaje especializado, que ambas son un lenguaje especializado. ¿Qué significa esto de lenguaje especializado? Entonces, aquí Sartori lo que hace es comenzar unas reflexiones muy, pero muy interesantes sobre el lenguaje y sobre el poder del lenguaje. Y el lenguaje nos lleva ¿a qué? A las palabras, ¿no? Ese poder del lenguaje que se ve eh, fundamentado en que nosotros, la especie humana, piensa con palabras, ¿no? Pensamos con palabras, ¿no? Más abajo Giovanni Sartori va a hacer nos va a dar una frase interesantísima. Al niño se le enseña a pensar hablando, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, bueno, más si tú tienes tu hijito, tu hijita, tú puedes darte cuenta que, claro, van aprendiendo lo que es el mundo, cómo está configurado el mundo, en el marco de lo que viene a ser las palabras y cómo tú le vas enseñando el mundo, le vas mostrando el mundo con palabras, ¿no? Comprende el mundo con palabras. Porque las palabras llevan imágenes. Ahorita vamos a ver ese tema también que es súper interesante. Entonces, aprendemos a pensar en la medida en que aprendemos a hablar. Esto es sumamente importante, porque si digamos nosotros empezamos una reflexión, tenemos una serie de imágenes en nuestra cabeza, en nuestra mente, y para poder expresar esas imágenes, lo que necesitamos que es generar una serie de palabras, una argumentación. Ahora, este tema, a mi parecer, es fundamental para la investigación en ciencias sociales, porque si no puedes expresar las imágenes que tienes en tu cerebro, entonces no tienes la posibilidad de tener un gran vocabulario. Tu vocabulario es mínimo. Mientras tengas un amplio vocabulario, va a ser mucho más fácil para ti poder expresar el mundo, porque tienes muchas palabras con las cuales puedes utilizar para representar ese mundo, ¿no? Entonces, de adultos enseñamos a pensar siempre mediante palabras, ¿no? Y eso es muy interesante porque aprendemos el mundo, aprendemos nuestros contextos por palabras, pero cuando tenemos pocas palabras, nuestro mundo es reducido y muchas de nuestras ideas se quedan en nuestra mente sin lograr ser comunicadas porque no tenemos un gran o un amplio vocabulario. Ahora, ¿cómo se tiene un gran o amplio vocabulario? Con la lectura. El leer
te ofrece la variedad de palabras que puedes utilizar para poder comunicar un fenómeno de la realidad, ¿no? Por eso, Sartori dice, el pensamiento tiene hambre de palabras, ¿no? Cada palabra, cada lenguaje predispone al pensamiento para un cierto tipo de explicación, ¿no? Aquí quiero colocarte una cosa que es muy curiosa, que se me vino a la mente, y es el ejemplo de la galleta, ¿no? O sea, en nuestro cerebro se hacen galletas. ¿Cómo es esto? Y es de que la palabra es el molde, ¿no? Donde la imagen de ese pensamiento se vierte, ¿no? A ese molde, ¿no? Entonces, piensas en una imagen de casa, esa imagen de casa llena la palabra casa y lo expresas, ¿no? Casa. Por eso, la palabra es el molde de la galleta y la masa es la imagen del objeto, ¿no? No sé si me dejo entender, pero este es el proceso, según Sartori, de cómo pensamos. Y este proceso de cómo pensamos es muy interesante aún cuando, por ejemplo, tú escuchas las argumentaciones de las tesis o de los perfiles de tesis o de las monografías. Porque ahí te das cuenta de que, claro, tienen muchas imágenes y tienen la imposibilidad de poder comunicar esas imágenes porque tienen un vocabulario mínimo. Entonces, ese vocabulario mínimo les reduce la amplitud del contexto y tienen que utilizar las mismas palabras para poder conducirnos en esa descripción de la realidad, ¿no? Ahora, el lenguaje y la palabra. El lenguaje es un conjunto de signos, esas son las palabras, previstos de significado, que llevan un significado, que llevan una imagen, ¿te das cuenta? ¿No? ¿Para qué? Para poder comunicar, lógico, para poder enseñar el contexto que tú ves, para poder comunicar las ideas que tú tienes, ¿no? Conocer un lenguaje significa comprender el significado. Claro, por eso cuando algunas veces ustedes leen, me doy cuenta que lees sin comprender. Claro, lees por leer, pero no te has hecho del concepto como tal, ¿ya? En ese sentido, la palabra es un signo vicario, dice Sartori, es decir, representa otra cosa, está en vez de, está en lugar de que está de la imagen de que quieres comunicar. Por ejemplo, yo tengo una imagen de árbol. Entonces, para comunicar, para que este ejercicio se dé, es esto que te estoy diciendo, árbol, esa imagen se vierte al modelo que en tu cabeza es el arbolito y comunicas, ¿no? Por eso, como decíamos hace un rato, la palabra denota una imagen. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una millones de imágenes, ¿no? Pero ahí no, o sea, el proceso mental no termina en el mundo de las imágenes. Tienes que hacer que esas imágenes logren ser comunicadas. ¿Y eso qué significa? Que esas imágenes se viertan en los modelos de las palabras. Ahora, de aquí sale un montón de reflexiones. Por ejemplo, esto que te decía, si no tenemos palabras, ¿cómo comunicamos las imágenes? Lógico. Ahora, el poder, por eso, por ejemplo, la poesía, la literatura son, digamos, disciplinas que son muy interesantes porque representan la realidad con diferentes palabras, ¿no? Bueno, hasta aquí este primer elemento de la ciencia y lo que es la filosofía en lo que viene a ser el lenguaje especializado. Hemos visto qué es un lenguaje y cómo el lenguaje es fundamental, un elemento central, según Giovanni Sartori, para el pensar. Eh, bueno, comencemos nuestro debate en Classroom. Gracias y buenos días.